Nosotros siempre en este curso estamos dando contenidos teniendo en cuenta que no es un curso de electrónica ni tampoco está dirigido a especialistas o técnicos en electrónica. Por eso tratamos de dar conceptos y hacer ejemplos y ejercicios con Arduino. Esta regla que están viendo en pantalla respecto de los relés la pueden utilizar en caso o hasta que se asimila internamente o se comprende perfectamente el dispositivo relé y cómo es su funcionamiento. Los relés pueden configurarse cuando uno está haciendo un proyecto de dos maneras, como ven en la lámina. Arriba dice normalmente abierto y debajo dice normalmente cerrado. Cuando el relé se configura normalmente abierto, significa que está circulando corriente por él. Así que si ustedes ponen un foco se va a encender. Y cuando el relé funciona normalmente cerrado, significa que el circuito interno está abierto. Por lo tanto, si ponen un foco, no se va a prender. Entonces lo que hemos hecho acá es de alguna manera, sintetizar este funcionamiento del relé junto con el control de lo que sería la placa Arduino. Así que leemos lo siguiente. Si configuramos el relé como normalmente abierto, enviando desde Arduino un 1 como señal, activamos el relé y habilitamos la circulación de corriente en el circuito externo. Por lo tanto, por ejemplo, si hubiese un foco, este se encenderá. Caso contrario, si enviáramos una señal 0 desde Arduino, que entra por esta pata, deshabilitamos la circulación de corriente en el circuito externo. Así que si tenemos un foco conectado o un ventilador, se apagará. Y lo mismo ocurre con el caso de configurar o utilizar el relé como normalmente cerrado. Cuando está normalmente cerrado, lo configuramos como normalmente cerrado, enviando desde Arduino un 1, desactivamos el relé. Desactivamos la circulación de corriente en el circuito externo. Por lo tanto, por ejemplo, si hubiese un foco, se apagaría. Caso contrario, si enviamos un 0 como señal, activamos el relé y la circulación de corriente en el circuito externo, alimentando cualquier carga conectada a él. Por ejemplo, se encenderá un foco, arrancará un motor, arrancará un ventilador, etc. ¿Cómo se configura un relé normalmente abierto o normalmente cerrado? Bueno, se lo hace de sus pines o de sus bornes de conexión, como se ve acá en la figura. Es decir, el borne del centro siempre es común, ahí siempre se conecta un cable. Y luego, el borne de la izquierda se conecta un cable para que esté normalmente abierto y en el borne de la derecha se conecta un cable para que esté normalmente cerrado. Yo voy a poner la cámara para que podamos mostrar esto. Se pueda ver, la voy a agrandar un poquito, así, para que podamos ver esto en el mundo físico de otra manera. ¿Cómo sería esto entonces?
El borne del centro, ahí siempre va un cable. Fíjense que en este caso, en el borne del centro va un cable. Este cable es el que viene de acá. Ese cable entra siempre al borne del centro. Siempre al borne del centro. Y si utilizo este tornillo o este borne de conexión que está a la derecha, ahí lo anoté yo para que se vea claramente sobre la base, se configura como normalmente abierto. En cambio, si yo desconecto de acá y conecto acá, conecto ahí el cable, se configura como normalmente cerrado. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el borne donde va el cable para hacerlo normalmente abierto, normalmente cerrado? Bueno, eso, para hacerlo, simplemente hay que mirar, voy a ver si se los puedo mostrar, hay que mirar en el dispositivo. Es decir, hay que leer la plaqueta y acá, ahí va a haber una inscripción, acá no se ve, pero va a haber una inscripción que dice NC-NA y de esa manera podemos configurar el relé para que opere de la forma normalmente abierto o normalmente cerrado. Muy bien. Vamos a pasar entonces al último ejercicio que vamos a hacer hoy. Les voy a mostrar el montaje. El montaje yo ya lo tengo hecho, pero el código lo vamos a hacer desde cero. Porque en este caso vamos a encender una lámpara que funciona a 220 volts, la vamos a encender con la placa Arduino con el uso de un relé. En este montaje, como ven, tenemos la patita que va a la placa Arduino con el cable anaranjado en el pin 12 en el pin 2 digital, perdón. Pin 2 digital. Tenemos la conexión a GND y los 5 volts de la placa Arduino que alimentan la electrónica del relé. Luego tenemos un punto de conexión del toma, va derecho a la lamparita, y el otro punto, en lugar de ir derecho a la lamparita, entra en el centro, o sea, siempre entra en el centro y sale por uno de los dos bornes de conexión, normalmente abierto o normalmente cerrado. Vamos al código entonces. Bien, lo vamos a hacer completo al ejercicio para que no quede ninguna duda y si ustedes lo quieren repetir en su casa, lo puedan seguir con el video. Bien, lo que voy a hacer es tomar un foco para simular también en el mundo, en el escenario de MBlock, voy a simular también el funcionamiento del foco con el relé. Ahí tengo un foco en off y recuerden ustedes que cada objeto del escenario podría tener disfraces, así que voy a cargar otro disfraz, el foco en on, y por el momento ya tengo los elementos para hacer la simulación en pantalla. Respecto de el código, respecto del código, lo que vamos a hacer primero que nada es probar el foco sin ningún tipo de código más que un solo bloque. Es decir, configurado en el número 2, con 5 volts tendría que encender el foco, ustedes lo van a ver acá en pantalla,
y con GND tendría que apagar el foco. Me voy a fijar cómo está configurado. Como normalmente abierto debería prenderse el foco. Ahí se prende el foco, pero es porque está recibiendo alimentación y está normalmente abierto. Ahora voy a hacer doble clic sobre el pin 12 y se apaga el foco. Perdón, sobre el pin 2. Doble clic sobre el pin 2 y se apaga el foco. Doble clic acá. Voy a agrandar un poquito, así. Doble clic en el pin 2 y con alto se enciende el foco. Ahí lo ven. Doble clic en el pin 2 y con bajo o GND se apaga el foco. Ahí lo ven. Bueno, vamos al código entonces para cerrar el ejercicio ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, al presionar la banderita voy a apagar el foco, voy a apagar el foco. Y luego le voy a preguntar con un sensor si toco nuevamente la tecla A de apagado o la tecla E de encendido. Podría elegir otra tecla, ¿verdad? No hay problema con eso. Voy a poner una condición ahora de bloques en donde le pregunto, si yo presioné la E de encender, entonces quiero que se prenda el foco. Por lo tanto, en el pin digital 2 voy a enviar 5 volts o un 1, ¿verdad? Ahora voy a duplicar este código acá y le voy a decir que si toco la letra A de apagar, entonces en el pin digital 2 voy a mandar una referencia a tierra, o sea, 0 volts. Con esto tiene que funcionar. Ahora voy a encajar todo dentro de un bloque por siempre y me queda probarlo, ¿verdad? Lo voy a probar a ver si responde bien y para terminar voy a hacer la simulación. Voy a probar entonces el encendido y apagado del foco con la letra E y con la letra A. A ver qué pasa. Bien, voy a probar con la E. Se enciende el foco. Voy a presionar la A y se apaga el foco. Nuevamente voy a presionar la E. Nuevamente voy a presionar la A y se apaga el foco. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, ya vieron que funciona. Estamos trabajando con un relé de Arduino y le enviamos una señal para que encienda o apague una lámpara que funciona a 220 volts. ¿Qué voy a hacer ahora? Para simular en el escenario, para ir repasar lo que hemos visto, venimos viendo en clases previas, voy a modificar los disfraces. Entonces, cuando se enciende el foco, voy a estirar un poquito, cuando se enciende el foco, el disfraz tiene que estar en on. Y cuando se apaga el foco, el disfraz tiene que estar en off. Este bloque no me sirve, lo puse para probar también. Entonces ahí tenemos el código completo. Repasamos. Al presionar la banderita, apago el foco por las dudas que esté prendido y luego, si toco la E, envío 5 volts a la patita 2, enciendo el foco
y pongo en el escenario la imagen de la lamparita en amarillo. Y si toco la A de apagar, entonces por el mismo pin número 2 envío la referencia a tierra o 0 volt y luego cambio el disfraz. Y con esto tendría que tener la simulación en el escenario de M-Block y además tendría que tener el comportamiento en el mundo físico. Lo vamos a probar. Denme un segundo. Lo vamos a probar así. Y luego voy a ver si lo pongo en pantalla completa. Bueno, ahí voy a apretar la banderita. Ahí está funcionando el código, por eso queda en amarillo, sombreado en amarillo. Y bueno, voy a ver entonces, tocando la E, como ustedes ven, se enciende el foco y tenemos en el escenario la lamparita en amarillo. Y luego, tocando la A de apagar, se apaga el foco y tenemos en el escenario el dibujo de la lamparita en apagada. Voy a probar de nuevo la E de encender. Ustedes ven, alcanzan a ver arriba que estoy tocando el teclado con la letra E. Lo voy a poner un poquito más. A ver. Ahí se ve un poquito más el teclado. Voy a tocar la letra E y se prende el foco. Y tengo en pantalla la lamparita amarilla. Y voy a tocar la A de apagar y se apaga el foco y en el escenario de M-Block tengo la lamparita en gris que indica apagado. Una vez más y terminamos. Enciendo y apago.